Uno de los descubrimientos más importantes en neurociencia es que, si bien la dopamina se asocia con la recompensa, se relaciona más con la motivación y la ansiedad. Existe un experimento muy interesante para demostrarlo. 2 ratas, alejadas por jaulas, presionan una palanca para obtener comida. Cuando logran presionarla, se libera un poco de dopamina cada vez que reciben la comida. Siempre creímos que la comida, como otras recompensas, como la comida, el calor cuando tienes frío, el frío cuando tienes demasiado calor, se obtiene la liberación de dopamina. Sin embargo, alguien quiso hacer una prueba y intentó reducir la dopamina en uno de esos animales. El resultado fue sorprendente. Descubrió que el animal sin dopamina disfrutaba de la comida y de otros placeres. Entendió que la dopamina no participaba en el disfrute del placeres, sino en la motivación. Si un animal tiene que moverse para alcanzar la palanca, el animal con dopamina trabajará para conseguirlo. Trabajará con esfuerzo para obtener la recompensa. El animal e incluso el humano sin mucha dopamina puede experimentar placer. Puede sentarse en el sofá y atiborrarse de calorías que le induzcan placer, o lo que sea. Puedes entretenerte con programas o imágenes que te resultan agradables en la televisión, pero casi no tienes la energía ni el impulso para salir a buscar experiencias que realmente te den satisfacción. En realidad, lo que ha movido la evolución de la humanidad ha sido precisamente ese impulso interno de ir más allá de nosotros mismos y explorar lo que está fuera de nuestra propia piel. Cuando hablo de que la dopamina es nuestra moneda universal, me refiero a que cada vez que esta molécula se libera en el cerebro despierta en nosotros la necesidad de ir tras lo que falta, de levantar proyectos, de imaginar y dar forma a nuevas creaciones, de desear aquello que aún no está en nuestras manos. Esa es la razón por la que tiene tantas facetas y matices en nuestra vida. En vez de concebir la dopamina únicamente como una señal de recompensa o una simple descarga química, es más acertado entenderla como el verdadero motor que impulsa nuestra motivación y despierta en nosotros el deseo constante de ir en busca de nuevas recompensas. Ese experimento resulta revelador y sirve como una manera de medir en qué punto nos encontramos en nuestra propia vida. ¿Vamos por buen camino o estamos fallando? Esa evaluación puede hacerse en plazos muy cortos. Por ejemplo, al notar si al despertar te sientes con ánimo o, por el contrario, un poco apagado. También puede aplicarse a plazos más largos, si te encuentras a mitad de un proyecto importante o incluso a mitad de tu vida. ¿Cómo te percibes? ¿Cuál es tu manera de medirlo? En realidad, todo depende de la cantidad de dopamina que tu cerebro haya liberado en los días, semanas o incluso años previos. Nuestro sistema siempre está comparando, aunque lo haga de manera inconsciente. La ventaja es que, cuando empiezas a volver consciente este proceso, y comprendes cómo funciona la liberación de dopamina, y de qué manera modifica tu visión del mundo y tus conductas, entonces puedes aprender a gestionarla a tu favor. Y esto nos lleva de nuevo al ejemplo de la persona que se encuentra desmotivada, que no pueden levantarse del sofá, que no quieren hacer nada. Ahí radica el verdadero problema. Es como si fueran ratas sin dopamina, aunque siguen siendo capaces de sentir placer, lo obtienen a través del exceso de comida o pasando horas frente a las redes sociales. Y no hablo solo de otros, yo mismo caigo en eso. ¿Quién no se ha quedado desplazando la pantalla sin rumbo, hasta llegar a un punto en el que piensa: ¿por qué sigo haciendo esto si ni siquiera me está resultando agradable? Recuerdo una etapa en la que encontrar contenido en línea realmente me sorprendía. Por ejemplo, cuando aparecieron las primeras charlas TED pensé, esto es fantástico. Eran personas brillantes compartiendo ideas inspiradoras. Incluso hubo un tiempo en el que pasaba tiempo en mi oficina, aprovechando para ordenar mientras dejaba esas conferencias sonando de fondo, convencido de que era un uso valioso de mi tiempo. Pero con el exceso de opciones, todo perdió su encanto. Pronto me parecían aburridas y repetitivas. En ese momento pensé, esto ya no aporta nada, mejor dejo de verlas con el tiempo. Los médicos notan que tras una pausa esos estímulos vuelven a captar interés. Una vez más, todo gira en torno al delicado balance entre dolor y placer. En quienes carecen de motivación, el problema no es que no puedan disfrutar, sino que reciben justo lo necesario, o incluso demasiado, y eso les proporciona pequeñas descargas de opioides internos. El resultado es que terminan funcionando como si estuvieran en un sistema opioide. Y si comparamos,
Mientras los opioides generan calma y satisfacción inmediata, los fármacos que disparan dopamina provocan un efecto opuesto. Llevan a las personas a un estado de excitación desmedida en el que todo parece urgente o excesivo. Las sustancias adictivas provocan que algunas personas se vuelvan extremadamente sociables y excitadas, mientras que otras apenas perciben algo distinto salvo un deseo intenso de consumir una y otra vez. El problema es que estas sustancias generan una liberación de dopamina tan desproporcionada que terminan convirtiéndose en la recompensa en sí mismas. El circuito se vuelve cerrado y repetitivo. Nada en la vida cotidiana puede competir con la intensidad de dopamina que produce la propia sustancia. Ese es un aspecto del tema. Pero también están los efectos parecidos a los de los opioides que surgen cuando nos entregamos de forma repetitiva a redes sociales, videojuegos, comida u otros estímulos fáciles. Al final, ese exceso deja de generar motivación o deseo real. Esta es una de las grandes revelaciones de la neurociencia moderna. La dopamina no es en sí la recompensa, sino el sistema que prepara al cerebro para ir tras ella. En cambio, la sensación de recompensa se parece más a la de un opiáceo, y no hay problema con ello siempre que provenga de una liberación natural dentro del propio organismo cuando permanecemos inactivos, como la rata sin dopamina, y nos saturamos de placeres fáciles, terminamos convirtiéndonos en personas apáticas, sin energía, donde esos mismos placeres ya no activan los circuitos del bienestar. En esas condiciones no hay motivación para salir a buscar nada nuevo. El verdadero problema no está en el placer en sí, sino en recibirlo sin haber pasado por un proceso de búsqueda o esfuerzo previo. Ese tipo de placer pasivo nos debilita como individuos y también como sociedad. Sin embargo, confío en que como especie aprenderemos a resolverlo. De hecho, estamos empezando a entender que quienes lograrán prosperar, sin importar la edad, serán aquellos capaces de construir una especie de protección interna, personas que sepan regular su relación con el placer. Porque en realidad, lo que más complica las cosas es la facilidad y la cercanía con la que tenemos acceso a esos estímulos. Basta observar lo que ocurre con el consumo de sustancias o de medicamentos recetados. Al principio pueden generar placer o aliviar el dolor, pero luego se convierten en un problema. La crisis de opioides y el uso de fármacos dopaminérgicos como Ritalin o Adderall lo demuestra. En algunos casos hay razones médicas, pero cada vez más personas los usan de manera recreativa o para rendir más al estudiar. El efecto es un aumento exagerado de dopamina que desencadena un círculo vicioso. Cada vez necesitas más de lo mismo. Por eso suelo decir que la adicción consiste en ir perdiendo, poco a poco, la diversidad de cosas que pueden darnos placer. Cuando atravesamos el dolor y somos capaces de mantenernos en medio de esa incomodidad, el beneficio que obtenemos después suele ser mucho más grande. Por eso pienso que, si lo analizamos, muchas veces lo que se atribuye al abuso de sustancias o a la falta de motivación, incluso cuando algunas personas creen tener un diagnóstico de TDAH, en realidad no es otra cosa que una sobrecarga de dopamina proveniente de múltiples estímulos a los que estamos expuestos. Además, está el tema del entorno y cómo lo vivimos hoy en día. El cerebro humano jamás había estado expuesto a cambios de contexto tan extremos como los que experimentamos ahora. Es cierto que cosas como escribir con los pulgares representan una novedad en nuestra evolución, pero son ajustes menores. Lo realmente impactante es el salto constante entre situaciones. Antes pasábamos de una habitación a otra, de un bosque a un campo, de una choza a una casa, cambios graduales y naturales. Hoy, en cambio, podemos atravesar 10.000 contextos diferentes en apenas media hora desplazándonos en Instagram o en cualquier red social. Esa velocidad y sobrecarga nunca había existido en la historia de la humanidad, y por eso la clave está en aprender a autorregularnos. En el futuro, quienes logren destacar serán aquellos que sepan autorregularse. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Cómo se consigue esa autorregulación? ¿Cómo aprenden a hacerlo los niños? Personalmente, tengo la esperanza, y es una de las razones que me motivan a involucrarme en la educación y en la divulgación de la neurociencia, de que el conocimiento puede marcar la diferencia. Porque cuando alguien se dice a sí mismo, no me siento bien, me siento apagado, vacío, ¿será que estoy deprimido? La respuesta no siempre es un trastorno. Muchas veces lo que ocurre es que se han saturado los circuitos de dopamina y la persona se encuentra en la fase de dolor de ese ciclo. ¿Qué hacer en esos casos?
La respuesta es simple: detenerse. Hay que darle un respiro al cerebro para que pueda recuperar sus niveles de dopamina. Eso implica dejar de repetir el mismo comportamiento que está agotando el sistema y, con el tiempo, el placer volverá a sentirse. Pero este equilibrio requiere vigilancia constante, porque no se trata solo de oscilar entre placer y dolor como en un sube y baja, sino de evitar que la balanza quede atascada en alguno de los extremos. Entender que tanto el sufrimiento como la recompensa forman parte de un ciclo dinámico puede ser de gran ayuda. Al final, cualquier incomodidad que experimentes, un día interminable, la falta de sueño, las frustraciones cotidianas como un enchufe que no funciona o un internet lento, está directamente vinculada con la intensidad del placer que experimentarás después. Esto se comprobó en experimentos que hoy serían considerados crueles o poco éticos, en los que se aplicaban descargas eléctricas a las personas y se medía su reacción mientras los investigadores decían: aumentemos un poco más. Y ahora un poco más. Con el tiempo, las personas sometidas a esos experimentos llegaban a un punto curioso: una descarga eléctrica leve, que en un principio resultaba insoportable, terminaba siendo percibida como algo placentero. Hoy en día este tipo de pruebas ya no se realizan porque serían vistas como poco éticas, aunque han sido ampliamente comentadas en publicaciones científicas. Un ejemplo más actual es el del baño de agua helada. Sumergirse durante 10 minutos, o incluso por 3 o un solo minuto, produce un dolor intenso. Sin embargo, un estudio realizado en la Universidad de Praga y publicado en la Revista Europea de Fisiología reveló que, tras esa experiencia incómoda, la liberación de dopamina en el cerebro se elevaba hasta un 250% por encima de lo normal, y se mantenía así durante más de 2 horas. Y no es que el agua fría, por sí misma, genere dopamina, sino que la liberación se produce después, cuando el dolor ha cesado. Esto nos deja una enseñanza muy clara: cuanto mayor sea la fricción o el esfuerzo que soportamos, mayor será la recompensa química y motivacional que recibiremos después. Ese aumento funciona como un multiplicador natural que refuerza el ciclo de búsqueda. En otras palabras, la clave no está únicamente en alcanzar recompensas, sino en aprender a disfrutar del camino que recorremos para obtenerlas. Si deseas tener logros repetidos a lo largo de tu vida, la verdadera habilidad consiste en usar la dopamina como impulso motivador, no en perseguir descargas infinitas de placer que nunca se sienten suficientes. ¿Quieres aprender a hackear tu mente? Aprende estrategias y técnicas para optimizar tu cerebro de forma segura y científica. Únete a mi canal, Código Dopamina.